Generadores eléctricos. Las máquinas eléctricas, llámense motores o generadores eléctricos, son un grupo de aparatos que se utilizan para convertir la energía mecánica en eléctrica o a la inversa, con medios electromagnéticos. A una máquina que convierte la energía mecánica en eléctrica se le denomina generador, alternador o dínamo, y a una máquina que convierte la energía eléctrica en mecánica se le denomina motor. Los principios físicos relacionados entre sí que sirven de base al funcionamiento de los generadores y de los motores son, en primer lugar, el principio de la inducción, descubierto por el científico e inventor británico Michael Faraday en 1831, el cual nos dice que si un conductor se mueve a través de un campo magnético o si está situado en las proximidades de un circuito de conducción fijo cuya intensidad puede variar, se establece o se induce en él una diferencia de potencial que puede dar lugar al origen de una corriente eléctrica, si se cierra el circuito del conductor, obviamente. El principio opuesto a este fue observado en 1820 por el físico francés André-Marie Ampère. Si una corriente pasaba a través de un conductor dentro de un campo magnético, este ejercía una fuerza mecánica sobre el conductor que podía hacerlo desplazar en un sentido perpendicular a la corriente y al campo magnético. La máquina dinamoeléctrica más sencilla es la dínamo de disco desarrollada por Faraday, que consiste en un disco de cobre que se monta de tal forma que la parte del disco que se encuentra entre el centro y el borde quede situada entre los dos polos de un imán de herradura. Cuando el disco gira, se induce una corriente entre el centro del disco y su borde debido a la acción del campo del imán. El disco puede fabricarse para funcionar como un motor mediante la aplicación de un voltaje entre el borde y el centro del disco, lo que hace que el disco gire gracias a la fuerza producida por la reacción magnética. El campo magnético de un imán permanente es lo suficientemente fuerte como para hacer funcionar una sola dínamo pequeña o motor. Por ello, los electroimanes se emplean en máquinas grandes. Tanto los motores como los generadores tienen dos unidades básicas: el campo magnético, que es el electroimán con sus bobinas, y la armadura, que es la estructura que sostiene los conductores que cortan el campo magnético y transporta la corriente inducida en un generador o la corriente de excitación en el caso del motor. La armadura es por lo general un núcleo de hierro dulce laminado alrededor del cual se enrollan en bobinas los cables conductores. Generadores de corriente alterna. Ya sabemos entonces que un generador simple, sin conmutador, producirá una corriente eléctrica que cambia de dirección a medida que gira la armadura. Este tipo de corriente alterna es ventajosa para la transmisión de potencia eléctrica, por lo que la mayoría de los generadores eléctricos son de este género. En su forma más simple, un generador de corriente alterna se diferencia de uno de corriente continua en solo dos aspectos: los extremos de la bobina de su armadura están sacados a los anillos colectores sólidos sin segmentos del árbol del generador en lugar de los conmutadores, y las bobinas de campo se excitan mediante una fuente externa de corriente continua, más que con el generador en sí. Los generadores de corriente alterna de baja velocidad se fabrican con hasta 100 polos para mejorar su eficiencia y para lograr con más facilidad la frecuencia deseada. Estos tipos de generadores son los más utilizados en la generación de energía eléctrica eólica. Los alternadores accionados por turbinas de alta velocidad, sin embargo, son a menudo máquinas de dos polos. La frecuencia de la corriente que suministra un generador de corriente alterna es igual a la mitad del producto del número de polos y el número de revoluciones por segundo de la armadura.
A veces es preferible generar un voltaje tan alto como sea posible. Las armaduras rotatorias no son prácticas en este tipo de aplicaciones debido a que pueden producirse chispas entre las escobillas y los anillos colectores y a que pueden producirse fallos mecánicos que podrían causar cortocircuitos. Por tanto, los alternadores que se construyen con una armadura fija en la que gira un rotor compuesto de un número de imanes de campo. El principio de funcionamiento es el mismo que el del generador de corriente alterna descrito con anterioridad, excepto que el campo magnético está en movimiento en lugar de los conductores del armadura. La corriente que se genera mediante los alternadores descritos aumenta hasta un pico, cae hasta cero, desciende hasta un pico negativo y sube otra vez a cero varias veces por segundo, dependiendo de la frecuencia para la que esté diseñada la máquina. Este tipo de corriente se conoce como corriente alterna con el nombre de corriente alterna monofásica. Sin embargo, si la armadura la componen dos bobinas montadas a 90 grados eléctricos una de otra y con conexiones externas separadas, se producirán dos ondas de corriente, una de las cuales estará en su máximo cuando la otra sea cero. Este tipo de corriente se denomina corriente alterna bifásica. Si se agrupan tres bobinas de armadura en ángulos de 120 grados eléctricos, es decir, separadas una de otra 120 grados eléctricos, se producirá corriente en forma de onda triple, conocida como corriente alterna trifásica. Se puede obtener un mayor número de fases incrementando el número de bobinas en la armadura, pero en la práctica de la ingeniería eléctrica moderna se usa sobre todo la corriente alterna trifásica con el alternador trifásico, que es la máquina dinamoeléctrica que se emplea normalmente para generar potencia eléctrica.